Hoy vamos a revisar un tema interesante que tiene que ver con esta clase de cálculo integral. ¿Cómo se conoce? Bueno, pues comúnmente a este tipo de cosas se le conoce como la suma de Riemann. En ese sentido, bueno, pues nosotros vamos a revisar algunos detalles muy particulares acerca de esto. Eh, digamos que antiguamente se utilizaron diferentes métodos de aproximaciones numéricas, digamos, para encontrar el área bajo la curva. A medida que se empezaron a avanzar, digamos, los conocimientos técnicos, la tecnología, entre otras condiciones, bueno, pues se utilizaron herramientas que cada vez son más precisas. De alguna manera nosotros podríamos pensar, por ejemplo, que las integrales nos ayudan a medir el área bajo la curva. Las integrales nos ayudan a medir, por ejemplo, la velocidad de un cuerpo. Así también todas estas herramientas que nosotros vamos a ver a lo largo de este curso se utilizan en diferentes elementos. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos o trabajamos en la industria eléctrica, por ejemplo, en la Comisión Federal de Electricidad, y queremos abastecer a una región a lo mejor alejada de la ciudad de energía, pues nosotros tendríamos que hacerlo a través de una red de cables que nos ayuden a poder suministrar esta energía. Sin embargo, a la hora de nosotros adquirir el cable para poder suministrar a una región muy particular de energía eléctrica, tal vez un nuevo desarrollo urbano, cualquiera de estas condiciones, lo primero que tendríamos que hacer es pensar en comprar el cable. Así también, pues a lo mejor algunos elementos que vamos a considerar, como los postes, algunas mamposterías que nos van a ayudar a tenerlo. Pero ¿por qué es el cable importante? Porque nosotros tendríamos que utilizar, por ejemplo, un cálculo a través de una integral para poder determinar la carga de energía que va a tener el cable y entonces eventualmente a partir de esa carga de energía nosotros podemos determinar cuáles son las propiedades que debería de tener ese cable para poder suministrar de energía un nuevo desarrollo urbano. Esa es una aplicación de esta herramienta. Además, si nosotros queremos medir, por ejemplo, el área de una figura irregular o de un círculo, de algo muy particular, nosotros también tendríamos que hacerlo a través de una integral. Encontramos una función y a partir de esa función que ustedes ya revisaron en su clase de cálculo diferencial, se plantea una función y una vez que yo tengo esa función, pues a lo mejor si lo que quiero es encontrar los valores máximos de los parámetros que me ayuden, por ejemplo, si pensamos en un proceso de soldadura y tenemos lo que es el calor de entrada, el amperaje, el voltaje, la velocidad de avance de este proceso de soldadura, supongamos que es un proceso robotizado y una de las características de calidad que nosotros vamos a medir, por ejemplo, sería la penetración de soldadura, el ángulo de soldadura. Entonces, a través de una derivada, nosotros podríamos encontrar cuáles son los parámetros, es decir, en qué nivel yo debería establecer el amperaje, la corriente, el calor de entrada, la velocidad de avance, en términos de encontrar la penetración de soldadura que establece el cliente. Puedo tener una meta o puedo maximizar la penetración de soldadura. Eventualmente, donde vamos a encontrar a lo mejor un valor muy puntual sería si pensamos en el ángulo. Y una vez que vimos esa herramienta, que encontramos un modelo, de tal manera que es una función y que si tenemos esa función, pues nosotros podemos hacer esa parte, pues ahora también nosotros podríamos utilizar estas funciones, pero para trabajar en integrales. Como les mencionaba al principio, pues eso tiene que ver un poco con la parte de antiguamente que les decía, pues se utilizaban algunos métodos numéricos y pues el día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con una partición, con una parte de ir poco a poco, con una serie de puntos intermedios que tiene que ver un poco con el análisis numérico para poder encontrar esta parte. Entonces nosotros decimos que se llama suma de Riemann de una función relativa a la partición, le vamos a llamar P para no tener problema y y bueno, pues a esta partición pues le corresponde en una familia de puntos. Regularmente se les conoce como T. Entonces, al número de puntos nosotros tendríamos una forma muy particular de encontrar pues básicamente esta función. Entonces nosotros dijimos
establecimos ciertas condiciones muy particulares. Nosotros dijimos que tenemos una sigma, que tenemos la partición y adicionalmente a esto nosotros le vamos a poner t, que tiene que ver con la familia de puntos, y eso deberá ser igual a la sumatoria porque estamos diciendo que son las sumas de Riemann que van desde i igual a 1 hasta n de una función de los ti y por el delta xi. Y entonces, una vez que tenemos esas condiciones, tendríamos que definir, por ejemplo, qué es delta xi. Entonces nosotros decimos, ¿dónde? Nosotros establecemos ciertos criterios, decimos, ¿dónde delta de xi es igual a xi menos xi menos 1. Entonces, ya que tenemos estas condiciones, pues existen cuestiones muy particulares que nosotros tendríamos que utilizar como para tomar una decisión. Entonces decimos que si ti es igual a xi menos 1, para todo i, entonces denominamos que sigma p y t como la suma de Riemann por la izquierda. Entonces, muy particular, tendríamos que establecer estos criterios. Nosotros decimos, si ti es igual a xi menos 1, entonces decimos que es la suma de Riemann por la izquierda. Entonces esto está relacionado con la izquierda. Sin embargo, si nosotros decimos que si ti es igual a xi, entonces nosotros denominamos sigma p y t bueno, como la suma de Riemann por la derecha. Y así nosotros tendríamos condiciones muy particulares. En ese sentido, pues entonces nosotros vamos a desarrollar un ejercicio. Entonces vamos a establecer algunas condiciones muy particulares. Entonces, ¿qué vamos a extraer o qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, pues en primera instancia nosotros tendríamos que revisar de forma muy particular pues lo que nosotros tenemos, digamos, por aquí. Nosotros vamos a establecer bajo estas condiciones muy particulares. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, pues determinar ciertas características interesantes. Entonces nosotros vamos a decir, como ejercicio, como ejemplo, nosotros vamos a establecer lo siguiente. Decimos como ejemplo, vamos a establecer esta parte. Entonces nosotros decimos que la función, una función de x simple, para no tener mucho problema, la función x, y vamos a determinar que es en el intervalo, la vamos a evaluar en menos 3,1. Y a partir de ahí nosotros podríamos utilizar la suma de Riemann y luego lo vamos a tratar de comprobar con una integral definida. ¿Cuándo lo vamos a comprobar? A medida que avancemos en el desarrollo de unidades. Hasta este momento, como estamos iniciando con la parte que les decía que tiene que ver con el análisis un poco numérico, con utilizar métodos a lo mejor ya muy tradicionales, no tan actuales, pues entonces vamos a revisarlo. ¿Por qué? Bueno, pues también no podríamos pensar que esto tuvo un auge en la parte de los 80s, cuando se desarrollan, digamos, las nuevas tecnologías. Muchas cosas, bueno, pues vinieron a ayudarnos a solucionar de forma más simple esta parte. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es importante revisar el intervalo. Entonces, ¿cuál es el intervalo? Bueno, por aquí tenemos la parte interesante del intervalo, que tenemos dentro de nuestra función esa parte del intervalo. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? ¿Cuál es el tip? El tip que nosotros tendríamos que tomar, el tip que nosotros tenemos que considerar es que el intervalo, digamos que si lo evaluamos en una recta numérica, nosotros decimos, digamos que como nos formaron en nuestras clases anteriormente, nos dicen que al lado izquierdo es menos infinito y al lado derecho es infinito. Y entonces eventualmente, bueno, en la parte central nosotros tendríamos lo que es el 0. Y a partir de ahí los valores que están hacia la izquierda serían negativos. Entonces nosotros tendríamos
más o menos 1, 2, 3, como el menos 3 por aquí. Y tal vez el 1 estaría como por esta zona. Entonces, ya que tenemos el 1, digamos, posicionado, pues entonces ahora sí tendríamos que tomar ciertas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero que se recomienda es establecer ciertos valores muy particulares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya que establecimos esta parte del intervalo, nosotros tendríamos que tratar de desmenuzar a qué se refiere, digamos, esta parte de lo que es la TI que tengo por aquí, y adicionalmente también tengo el delta XY. Y entonces tendría que establecer qué son esas cosas. Entonces, yo voy a decir o voy a establecer que el TI que yo puse por aquí va a ser igual en este caso a A más I delta XY. Y entonces, una vez que yo establezco esa parte, también tendría que establecer a qué se refiere con el delta XY. En ese sentido, pues el delta que yo tengo aquí, que está haciendo referencia con el delta XY, vamos a decir que es B menos A sobre N. Y una vez que tengo esa parte, pues entonces yo ya tendría que establecer ciertas condiciones. Entonces, aquí yo ya sé que, digamos, esta parte que está sombreada en color amarillo, pues está relacionada con el delta XY. Y por otra parte, la parte que está sombreada en color azul está relacionada con el TI. Y entonces, ¿cuál es el tip? Porque hablaba de esta parte del acomodo, digamos, dentro de la recta numérica. Bueno, porque lo primero que tendríamos que ver es que el valor del intervalo, digamos, está más a la izquierda, o el que está más a la izquierda, pues tendría que ser este. Y entonces, digamos que a partir de aquí vamos a plantear las ecuaciones y vamos a determinar los diferentes elementos que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es? En este sentido, entonces yo voy a decir que este elemento es A y este otro elemento es B. Entonces, es muy importante establecer estas condiciones. Yo dije que el menos 3 está relacionado con el A y eventualmente el 1 está relacionado con el B. Yo que tengo esa parte, entonces sí necesitaría plantear, o básicamente lo que es que voy a sustituir los valores. En ese sentido, si ya establecimos lo siguiente, entonces yo puedo decir que dentro de estos valores lo voy a reescribir de la siguiente forma. Entonces diríamos delta XY será igual. ¿Cuál es el valor de B? Nosotros dijimos que el valor de B, que el valor que tenemos en B, pues es este que tenemos, digamos acá, en la recta. Entonces tendríamos que sustituir y vamos a decir que es 1. Y luego me dice menos, la fórmula me dice menos. ¿Cuál es el valor de A? Dijimos que es menos 3, entonces sería menos 3. De hecho, lo voy a escribir aquí. Yo diría que A es igual a menos 3 y B es igual a 1, que son los valores que nosotros tenemos en el intervalo. Y una vez que tenemos esta parte, entonces sí tendríamos que dividirlo entre n. Y ahora, pues nada más nos queda hacer básicamente las cuentas. Sería 1 menos por menos sería más, entonces sería más 3 sobre n. Y entonces lo que me quedaría, entonces yo podría establecer que el delta XY es igual a 4 sobre n. Y ya que tengo esa parte, pues ahora sí tendría que pensar en establecer lo que es la X, la TI. Ya tengo delta XY, pues ahora tendría que pensar en establecer lo que es la TI. Entonces vamos a determinar, dijimos que TI es igual al valor de A. El valor de A ya lo tenemos, entonces sería menos 3, dijimos que era menos 3, entonces decimos menos 3
más I delta xi. Entonces ya lo tenemos. ¿Cuál es? Tendríamos el valor de delta xi, que lo tenemos por aquí. Y entonces ya no nos quedaría más que multiplicar i por 4 sobre n. Y ya tenemos el delta. En ese sentido, pues ya no nos queda de otra más que hacer un poco más de álgebra, y decimos que ti es igual a menos 3 más 4 i sobre n. Y ya tenemos, digamos, las condiciones y los valores que vamos a sustituir como parte de la fórmula. En ese sentido, entonces, ahora sí, vamos a plantear, digamos, la sumatoria a resolver. Vamos a sustituir el delta xi por el valor que calculamos, y vamos a sustituir todas las x de la función por lo que vayamos calculando. En ese sentido, bueno, pues entonces tendríamos que establecer condiciones muy particulares para poder encontrar la solución. Por lo tanto, entonces lo que tenemos que hacer es establecer las condiciones conforme a la función, y entonces vamos a decir lo siguiente. Entonces decimos: la sumatoria de i es igual a 1 hasta n, como la planteamos en la primera parte, de ti por delta xi. Ya tenemos, y vamos a decir que eso es igual a la sumatoria de i es igual a 1 hasta n, donde vamos a establecer, primero sería la parte de ti, entonces sería menos 3 más 4i sobre n, que multiplica al delta xi, que sería 4 sobre n. Y hasta ahí ya tendríamos una parte, digamos, muy particular. Entonces no nos queda de otra más que pues hacer el álgebra de toda esta parte que está por acá. Y entonces voy a reescribir un poquito la función para poder continuar haciendo lo que corresponde. Entonces dijimos que nos va a quedar de la siguiente forma. Nuestra función sería la sumatoria de i es igual a 1 hasta n. Dijimos es menos 3 más 4i sobre n por 4 sobre n. Entonces, haciendo el álgebra, lo primero que tendríamos que hacer es multiplicar esta parte por el primer elemento del binomio, es decir, el menos 3. Entonces, ya que estamos ahí, entonces vamos a establecer pues exactamente lo mismo. La sumatoria de i es igual a 1 hasta n. Es igual a 1 hasta n. Y entonces 4 por 3, o 4 por menos 3, mejor dicho, o menos 3 por 4 sobre n sería menos 12 sobre n. Y entonces eventualmente tendríamos que multiplicar la otra parte. Entonces sería, ahora tendríamos que hacer la multiplicación de 4i sobre n por 4 sobre n. En ese sentido, entonces, pues como esta parte es positiva, le vamos a dejar aquí el más. 4 por 4 serían 16 i sobre n. Y ya tenemos, digamos, el siguiente paso. Ahora tendríamos que pensar en que, pues como son elementos diferentes, los podríamos sacar o separar, mejor dicho, la sumatoria. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con las propiedades de la sumatoria y lo voy a dejar como si fueran términos independientes. Entonces veamos. Es la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de menos 12 sobre n. Esa es una parte. Más, vamos a otra vez, la sumatoria de i es igual a 1 hasta n
de 16i sobre n. Pero como es algo interesante, entonces como multiplicamos aquí 4 por n, entonces esta sería n al cuadrado. Y entonces eventualmente aquí también tendríamos que tener la n al cuadrado. Entonces, todo lo que no sea i, nosotros lo podemos sacar de la sumatoria, ya que existen propiedades muy particulares. ¿Por qué? Bueno, pues porque a estos elementos se les considera que son constantes. Entonces, algo muy particular que pasa, digamos, en este término, pues es que eventualmente, pues, no vamos a tener i. Por ejemplo, en este término muy particular, en la primera parte, pues nosotros no tenemos o no contenemos la literal i. Por lo tanto, tendríamos, pasa algo interesante en esta, con las propiedades de las sumatorias. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería menos 12 sobre n de la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de 1, más todo lo que no es i lo sacamos como constante. Entonces decimos 16, aquí tendríamos sobre n al cuadrado. ¿Por qué? Porque no es i. Entonces lo podemos sacar de la sumatoria como una constante. Entonces decimos es igual a 1 hasta n de la sumatoria de i. Y entonces ya tendríamos cuestiones muy particulares. Entonces ahora aplicamos la sumatoria de una constante y la sumatoria de i. Vamos a aplicar, digamos, esas propiedades para poder resolver esta parte. Entonces, una vez que aplicamos esas propiedades de la sumatoria, entonces nosotros podríamos establecer las cuestiones muy particulares de este elemento. Entonces, vamos a quitar las sumatorias. Entonces, la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de 1 es igual a n. Y la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i, pues tiene una propiedad muy particular. Entonces, reescribiendo y trabajando con estas propiedades, nosotros vamos a reescribir lo siguiente. Sería menos 12 sobre n, y la propiedad de cuando la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de 1, pues sería n. Esta es la propiedad. Después vamos a agregar más 16 sobre n al cuadrado. ¿Cuál es la propiedad que tiene, digamos, esta sumatoria? Pues que vamos a tener el término de la siguiente forma. Vamos a decir que es n por n más 1 sobre 2. Y entonces ya eliminamos las sumatorias que tenemos aquí. Y ahora sí tendríamos que ver el álgebra para tratar de resolver esta parte de una manera muy particular. Entonces, si nosotros resolvemos el álgebra, esta n está multiplicando y esta n que está aquí está multiplicando y esta que está aquí está dividiendo. Por lo tanto, esto se hace 1. Si multiplicas y luego divides, son operaciones contrarias y pues se hace 1. Por lo tanto, entonces nos quedaría menos 12. Menos 12. Ahora sí, más. Aquí también tendríamos una propiedad muy particular. ¿Por qué razón? Porque tenemos una n multiplicando y tenemos aquí un par de n's, o al menos que están al cuadrado, y están dividiendo. Entonces, nosotros tenemos ahí en el álgebra algunas propiedades cuando hacemos divisiones algebraicas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues algo muy particular. Básicamente lo que va a pasar es que le vamos a quitar el cuadrado. Entonces, nos quedaría más 16 sobre n que multiplica a n más 1 sobre 2. Y ya vamos ahí trabajando con algunos elementos algebraicos. Entonces cada vez ya, digamos, está un poco más simple. Entonces, así como lo hicimos con la n, también aquí tendríamos otra propiedad interesante. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque lo que nosotros podríamos hacer es básicamente dividir a 16 entre 2.
Entonces, si nosotros lo dividimos, pues vamos a tener pues condiciones muy particulares. Entonces, reescribiendo y trabajando esa parte, nosotros tendríamos menos 12 más 8 sobre n, que multiplica a n más 1. Y ya vamos poco a poco tratando de resolver esta parte. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, pues nosotros podríamos trabajar con elementos muy particulares. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a multiplicar, digamos, este término por n y después este mismo término por n más 1, que básicamente es una multiplicación algebraica. Entonces, reescribiendo y haciendo las multiplicaciones, nosotros vamos a decir menos 12 más, porque el signo es positivo y aquí también es positivo, entonces pues básicamente no vamos a afectar los signos. Entonces sería 8 sobre n por n. Entonces nos quedaría 8n sobre n más ahora 8n sobre n por 1, pues nos queda lo mismo, 8 sobre n. Y ya que tenemos esa parte, pues ahora sí nosotros podríamos trabajar con el álgebra. Entonces nosotros vamos a decir que ahora podríamos hacer la división que corresponde. Este elemento entre este elemento pues nos va a dar 1. Entonces, reescribiendo nos quedaría menos 12 más 8 más 8 sobre n. Estos valores pues podemos hacer la operación, menos 12 más 8 serían menos 4 más 8 sobre n. Y ya tenemos algunas características muy particulares. Entonces, nosotros tendríamos que establecer algunos elementos muy particulares. Anteriormente, en su sesión de cálculo diferencial, ustedes vieron algo que se conocen como los límites. Entonces, ya estamos cerca de llegar a esta parte. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? El concepto de límite. Que este funciona o lo vamos a utilizar, le vamos a dar el enfoque que todos los valores que tengan denominador n serán igual a 0 y los valores que no tengan n pues se conservan. En ese sentido, pues entonces nosotros, si establecemos el límite, nosotros vamos a decir que el límite cuando n tiende a infinito de menos 4 más 8 sobre n, pues sustituyendo los valores, pues vamos a revisar las condiciones. En ese sentido, pues entonces yo podría reescribir que esto es igual a menos 4 más 8 sobre, o pues una división entre 0 es 0. Y entonces nosotros vamos a decir entonces que la respuesta de esta función, de lo que nosotros planteamos anteriormente, de la función que tenemos por aquí evaluada de menos 3 a 1, pues es igual a menos 4. Por lo tanto, nosotros ya encontramos básicamente la respuesta. Establecemos que ese sería nuestro valor encontrado a través, este menos 4 sería la respuesta a través del método de las sumas de Riemann. Entonces, debido a que este método, pues sí, tendría que tener o conocer lo que son las propiedades de las sumatorias, pues es un poco complicado. Entonces, si nosotros planteamos, adelantándome un poco al siguiente tema, al siguiente, nosotros vamos a decir, o podemos encontrar la respuesta que vamos a decir que la integral que va desde menos 3 a 1 de x por el diferencial de x, pues de buena forma nosotros sabemos que va a ser igual a menos 4. Y esta fue la respuesta que nosotros encontramos. Luego, con más detalles, vamos a ver cómo podríamos encontrar pues las respuestas de una manera más simple sin tener que hacer pues estos procedimientos algebraicos y conocer
las propiedades dilatatorias.